Esta es una historia real. Algunos personajes se han modificado con fines dramáticos. Hola y bienvenidos a Foro Abierto. Era una típica pareja americana. Me llamo Charles Billis y ella es mi mujer, Christine. Ambos presentaban un programa en la televisión. En estas imágenes del estudio de televisión, su matrimonio parecía ir bien. Vale, apaga la cámara ya. Pero tras las cámaras se ocultaba un oscuro secreto. Aparecían algunas grietas a veces. Una cláusula del contrato me obliga a ser educado. Un secreto que desembocaría en un crimen. Recuerdo que sentí un terror abrumador. Nada era lo que parecía. Me parecía que a lo mejor pasaba algo más. Me relacioné con alguien con quien preferiría no haberlo hecho. Tras estas imágenes, se ocultaba un terrible asesino. Bienvenidos al norte de Vermont. Estamos en 2009. Estamos viendo un canal de televisión de acceso público, la NEKTV. Bienvenidos a un nuevo programa. Este es el presentador, Steve Merrill, y supongo que yo soy el copresentador, Charlie Billis. Este es nuestro segundo episodio. Esperamos que vierais el primero, porque si no, iré a vuestra casa a daros con la vara. Básicamente, es un programa de noticias generales sobre temas de Vermont y también temas nacionales o internacionales que no salen en las noticias o en los canales de noticias. Y por eso lo recogemos aquí. De ahí el nombre del programa. Esa cabeza flotante pertenece a Steve Merrill, un habitual de la televisión. En NEKTV producíamos diferentes tipos de programas locales. Cubríamos eventos musicales y eventos como baños en agua helada. Había uno que hacía una sección sobre películas de miedo y esas cosas. Es el programa del fin del mundo. La NEKTV es uno de los más de 300 canales de acceso público de Estados Unidos, en los que voluntarios locales pueden emitir sus propios programas. Esto es divertido, nos estamos divirtiendo. Sí que es divertido. Es una institución propia americana. Los programas de la NEKTV se graban en un pequeño estudio de Newport, Vermont. Bienvenidos a Vermont. Bienvenidos a casa. Sí, bienvenidos. Estas imágenes muestran una de las últimas ofertas del canal. Noticias para nosotros. Steve Merrill, el del sombrero pirata, era el presentador. Buscábamos los sombreros más ridículos para que la gente, al cambiar de canal, dijera: ¿qué narices es eso? Junto a Steve se encuentra su fiel secuaz, Charlie Billis, de 57 años. Me he fijado que con algunos efectos, si miras al monitor, parece que estás flotando o algo. Sí, me hacen transparente. Yo no me voy a acercar. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Sentados frente a un croma verde en el que superponían imágenes psicodélicas, aportaban una perspectiva única de las noticias locales. Charlie siempre estaba alerta y cuando lo conocí, solo hicieron falta unas frases para darme cuenta de que estaba en la misma onda que yo. Nos partíamos, era muy divertido. Tras la cámara, observando cada broma, estaba la mujer de Charlie, Chrissy Billis, de 42 años. Han arrestado a un hombre en el norte de Grecia por plantar marihuana en la autopista del país. La mujer de Charlie, Chrissy, era su productora, editora. Prácticamente se encargaba de todo. Y Charlie era el que salía ante las cámaras. El minutero y el segundero. Todo el mundo parecía divertirse. Nos vemos pronto, hasta la vista. Pero no siempre hay que creerse lo que se ve en televisión. Eso ha sido todo esta semana en Noticias. Recordad que las noticias de última hora van las primeras. Este sería el último episodio de Noticias para nosotros. Adiós. Y corten. Gracias a Dios que acabamos. No la fastidiamos del todo. Minutos después de la emisión de este programa, uno de estos alegres presentadores estaría muerto.
Ten cuidado. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Steve. Chrissy condujo junto a Charlie la media hora hasta su granja de Brownington. Steve tardaba 20 minutos en llegar a North Troy. Hacía un día precioso, sobre todo aquí, en el norte de Nueva Inglaterra. En septiembre hace muy bueno. «15 minutos a las afueras de Newport, Pam y Ray Jelinek estaban terminando la jornada en su granja. Nos habíamos sentado a cenar y de repente oímos ¡pum! Sonó como dinamita. No sabíamos qué había pasado. 911, ¿cuál es su emergencia? 5 años antes. En 2004, Charlie y Chrissy Billis se habían mudado desde Boston al tranquilo nordeste de Vermont. Daos prisa, el bus llegará pronto. Allí vivían con su hija Catherine y la hija de Chrissy de otro matrimonio, Corina. De pequeña mi familia era bastante normal. Se preocupaban por nosotras y los estudios. Deberías dar las gracias. No todo el mundo tiene un espectáculo gratis en el desayuno. Mis padres se querían mucho. Yo me río de ti por no llorar. Charlie y Chrissy solían utilizar el humor para distraerse de los problemas más graves. Perdona, ¿podrías ponerme más café, por favor? Charlie estaba legalmente ciego. Tuvo problemas desde la infancia, pero aún así pudo mantener a su familia. Mi padre vendía coches usados. Suena un poco cutre, pero se le daba muy bien gracias a su carisma y su don de gentes. La casa era el territorio de Chrissy y ella era el pegamento que mantenía unida a esta familia. Creo que mi madre sentía mucha presión por tener que cuidar de todos nosotros. Evidentemente, llegar a fin de mes con el escaso salario de Charlie era difícil. Andaban justos de dinero y supongo que era complicado. Como vivíamos en una granja pequeña y tenía que cuidar de mi hermana y de mí, no le quedaba mucho tiempo para ella. Seis meses después de mudarse, Charlie descubrió una nueva pasión: grabar programas de televisión en el canal de acceso público NEK-TV. Poco después, Chrissy lo acompañó al estudio. No te equivoques de botón, cariño. Era algo a lo que podían dedicarse juntos. Pero en el fondo, Charlie quería estar ante las cámaras. Le gustaba considerarse un hombre entretenido que tenía algo que decir. Mis padres se fueron involucrando cada vez más con el canal de televisión. Y con el tiempo, a mi padre le pareció buena idea hacer un programa de entrevistas. Charlie propuso su idea al canal. Yo podría, gracias a mi experiencia como vendedor de coches, conozco a mucha gente. Recuerdo que cuando mi padre me contó que tendría su propio programa, me pareció muy interesante. He conocido mucha gente de la comunidad que ha hecho muchas cosas y podrían aportar valor a un programa así. No sabía que podías llegar a un canal de la tele y decir, oye, quiero un programa de entrevistas. Y que les parezca bien. El nuevo programa de Charlie recibió la luz verde y él se preparó para grabarlo en los estudios de Vermont, donde charlaría con la comunidad. Pensó que si a Charlie le parecía interesante, entonces haría preguntas para que la gente se abriera. Y si era interesante para él, también lo sería para el público en general. Foro abierto.
En 2005, juntos lanzaron su propio programa. Se llamaba Foro Abierto. Hola, bienvenidos a Foro Abierto. Me llamo Charles Billis y ella es mi mujer Christine. Hola. Christine, ¿podrías hacernos el honor de presentar a la primera invitada? Nos gustaría daros la bienvenida y también a Linda. En el programa aparecían Charlie y Chrissy entrevistando a gente que les pareciera interesante. Háblanos un poco de ti y cómo creaste esta empresa. Este programa amateur duraría casi 5 años. Mi madre se encargaba de editarlo y decidía lo que querían y lo que no. La pareja entrevistaba a gente de todo tipo. ¿Puedo empezar? Sí. Muy bien. Hablaban con agentes de control de animales, Es un trabajo fascinante. Seguro que conoces a mucha gente interesante. Conoces gente interesante y lugares nuevos. o bailarinas. Hoy nuestra invitada especial es Alia Zabit y se dedica a los bailes orientales. Bienvenida al programa. Gracias, es un placer. Hola, ¿empiezas con las preguntas o empiezo yo? ¿Siempre empiezas tú? Vale, empezaré con las preguntas. Una cláusula del contrato me obliga a ser educado. A Chrissy no le hacía tanta ilusión como a su marido salir por la televisión, pero por él estaba dispuesta a probar. Mi madre se lo pasaba muy bien, sobre todo porque pasaba mucho tiempo metida en casa. El estudio era como una segunda casa para Charlie y Chrissy. Era un buen equipo y producían buen material. Sin duda era un programa extraño, pero para los que lo ven años después, extraño era un objetivo que se quedaba corto. Ni Charlie ni Chrissy podían imaginar que estas imágenes se retransmitirían a nivel nacional y que podrían contener pistas sobre los terribles sucesos que estaban a punto de ocurrir. Hola y bienvenidos a Foro Abierto. Este es vuestro presentador Charlie Billis y yo soy Chrissy Billis. En el norte de Vermont, Charlie y Chrissy Billis producían su propio programa de entrevistas para un canal de televisión de acceso público, la NEK-TV. Me alegro de verte. Solo una opinión. La decisión de mi padre de tener su propio programa surgió de su lado intelectual y sus habilidades sociales. Tendré que aprender a borrarlo. Era como un número en la cuerda floja. Se le daba bien. Podríamos hablar sobre desarrolladores durante horas, sobre todo lo que está ocurriendo. Es increíble. Para trabajar en televisión hace falta mucha comunicación y creo que eso les vino muy bien a los dos. El ordenador de mi casa es tan lento que tengo que irme a la biblioteca y es como... ¡Bien! Tal vez no fuera más que un trabajo no remunerado en la televisión, pero Charlie tenía grandes ambiciones. Le habría encantado dar el salto a un canal grande de televisión. Chrissy, sin embargo, era más realista. Para ella era más una afición. Ante las cámaras, los dos tenían química. Pero al llegar a casa, era otra historia. Chrissy empezaba a estar resentida por todo el tiempo que Charlie pasaba en la televisión, dejándole a ella encargada de la casa y las niñas. Ella tenía que trabajar mucho y entiendo que fuera agobiante. Necesitaba que Charlie ganara dinero de verdad. Hola, cariño. Hola. Pero Charlie tenía otras ideas. He estado pensando y ¿Sí? voy a centrar toda mi energía en la televisión. Decidió no buscar trabajo en Vermont, así que su único ingreso sería la pensión por discapacidad. Ni siquiera lo hemos hablado. Tienes una responsabilidad con esta familia. Pero que hay que hablar. Apenas llegamos a fin de mes.
Siempre andaban justos de dinero, pero nunca les oí quejarse ni nada. Hoy hemos venido sobre el terreno a... Charlie no se daba cuenta, pero su afición casi se había convertido en una obsesión. Bueno, Charlie ha metido la pata una vez más y... 4 días a la semana grababa el programa Foro Abierto fuera del estudio, obligándole a viajar. Chrissy se quedaba en casa, haciendo todas las tareas y estirando cada dólar todo lo que podía. A mi madre le agobiaba un poco todo el tiempo que mi padre dedicaba al programa Foro Abierto. Y siempre andábamos justos de dinero, así que eso era una fuente de estrés. Pero en 2009, un desastre afectó a la familia Billis cuando Chrissy recibió una noticia devastadora de su médico. Tenía cáncer de ovarios y debía someterse a una histerectomía. Recuerdo que todo eso me agobió mucho. Ella es nuestra madre y daba mucho miedo pensar que podríamos perderla por algo así. Eso es. Ella decidió dejar de fumar porque era lo mejor para su salud. Empezó a tomar un medicamento para dejarlo y no dormía mucho por la noche. Hola, bienvenidos a Foro Abierto. Me llamo Charlie Billis y hoy me acompaña mi buen amigo el señor Ron Tapp. ¿Cuánto llevas en Vermont? Mientras Chrissy comenzaba su recuperación aquel verano, Charlie redobló sus proyectos televisivos. En agosto de 2009, cuando se enteró de que Steve Merrill iba a lanzar su nuevo programa, se ofreció para ser su compañero en pantalla. No sé cómo llegamos a la decisión de que lo presentara conmigo. Lo acordaríamos así, supongo. En septiembre, Steve y Charlie presentaron su nuevo programa al público de Vermont. Solo oigo malas noticias, dame alguna buena. Si quieres buenas noticias, te has equivocado de canal. ¿Quieres buenas? Pon la CNN. Sí, ahí es todo feliz. Era divertido dedicarme a un tira y afloja intelectual con alguien así. Oh, esta es buena. Los norcoreanos se enfrentan a los piratas somalíes. ¿Con espadas? No, con cócteles Molotov. Muy bien, así me gusta. Charlie tenía un sentido del humor muy retorcido. Había visto y hecho muchas cosas extrañas. Era tronchante. Lo único que podíamos perder era el tiempo. Y a los dos nos sobraba. Pero para Chrissy, que ya se había recuperado, ese era el problema. En casa las facturas se acumulaban y Charlie no ayudaba a pagarlas. Mientras tú juegas a la televisión, nos van a cortar la luz. Como siempre, Charlie no se lo tomaba en serio. Me valen las velas. Mis padres tenían una relación bastante estresante y creo que en parte era porque mi madre se agobió por todo lo que le estaba pasando. Sí que traigo dinero. Mi pensión por discapacidad es dinero. ¿Tú qué traes? Ya, eso pensaba. Charlie se negaba a dejar de grabar sus programas. Cada vez invertía más tiempo en su nuevo proyecto con Steve, Noticias para Nosotros. Tengo una idea para el programa. Han recortado el presupuesto para... Después de grabar el primer programa, todo pareció encajar. Y yo tenía ganas de hacer muchos más. Fantástico, Steve. Me gusta tu idea. Se nos ocurrió que era nuestra misión leer entre líneas y mostrar la absurdidad de algunas de las cosas que pasaban a nuestro alrededor. Para Chrissy, la preocupación por la economía familiar era una constante en su vida. Mis padres solían discutir y siempre trataba de qué era lo mejor para la familia. Y las facturas no iban a desaparecer sin más.
No podemos pagarlas. ¿De dónde sacaremos el dinero? Lo solucionaremos, ¿vale? Charlie y Chrissy tenían ideas muy distintas sobre cómo llevar dinero a casa. Solo te pido que busques algo para ayudar. Chrissy, ya te lo he explicado. Si consigo un trabajo, dejaré de recibir la pensión, ¿vale? Cuando trabajas a tiempo parcial o tiempo completo, dejas de recibir ayudas. Hazme caso. Así es mejor. Y es un sistema muy difícil, porque si trabajas como se supone que deberías, podrías ganar menos dinero del que recibías antes. Así que era un tanto estresante. Chrissy decidió que también le vendría bien salir de casa. En otoño de 2009, creo que a mi madre le hacía mucha ilusión volver a trabajar en el programa. Era una forma de recuperar la dinámica anterior a su diagnóstico. Fue por ese motivo que Chrissy volvió a estar tras las cámaras en el nuevo programa de Charlie y Steve, aquel fatídico 22 de septiembre de 2009. Lo que ellos no sabían es que este sería el último episodio que grabarían todos juntos. Bienvenidos a un nuevo programa. Este es el presentador, Steve Merrill, y supongo que yo soy el copresentador, Charlie Billis. Ese día, cuando grabamos el programa, no noté nada raro. Si escucháis la radio... ¿Qué es eso? ¿Una bici con 2 reflectores? 3 o 4 minutos después de empezar, estábamos en racha. Fue un buen día. Nos divertimos mucho. En menos de una hora, uno de los implicados en esta historia estaría muerto. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Aquí estamos, pero habrá que dejarlo para la semana que viene porque se nos acaba el tiempo. Y las historias también. En realidad no, nos quedan muchos desaguisados, como el que se está cociendo en Wall Street. 22 de septiembre de 2009. En esta grabación, Charlie Billis y su amigo Steve Merrill están terminando el segundo episodio de su programa. Yo soy el presentador, minutero, y mi buen amigo... ¿Cómo te llamas tú? Segundero. ¿Segundero? Perfecto, minutero y segundero. Nos vemos pronto. Hasta la vista. Tras las cámaras estaba la mujer de Charlie, Chrissy Billis. Y corten. Parecía haber disfrutado de la charla de Steve y Charlie. A las 3:30 de la tarde, todos iban camino a casa. Era un día normal, como cualquier otro. En ese momento, Pam y Ray Jelinek estaban sentados a la mesa. Y fue en ese preciso instante cuando oyeron un estruendo frente a su casa. 911, ¿cuál es su emergencia? Cuando Ray llegó al coche, los conductores de otros vehículos estaban sacando a alguien. Fue una gran conmoción. Había mucha gente cerca. Se trataba de Chrissy y Charlie Billis, que habían tenido un terrible accidente. Llevábamos allí desde 1971 y nunca habíamos visto nada igual. Chrissy parecía estar bien, pero Charlie no llevaba puesto el cinturón de seguridad y sus piernas estaban aplastadas. Los primeros en llegar al lugar del accidente sacaron a la pareja y llamaron a urgencias. En el hospital, los médicos no tardaron en darle el alta a Chrissy. Pero como pasaban las horas y no sabían nada, la familia estaba preocupada por Charlie. Yo llevaba todo el día acumulando un gran terror, como cuando llegas a lo alto de una montaña rusa. Lo siento mucho. Su marido ha muerto. Fue sobrecogedor oír, tu padre no ha sobrevivido. Y fue como, he de decir que
Probablemente fuera lo más devastador de mi vida. Seguro. Mi padre y yo habíamos discutido el día anterior, así que no tuve la oportunidad de despedirme de él. Al alegre bromista que aparece en las grabaciones de la ENKTV se le echaría mucho de menos. Como Estados Unidos, nuestro negocio es la muerte, es el trabajo principal y nos va bien. Por supuesto, y se beneficia el enterrador. Sí, sí. Como con cualquier accidente mortal en una carretera estatal, la policía de Vermont se personó para investigarlo. No había pruebas, ni encontraron nada en la carretera que la hubiera hecho girar. Teníamos que investigar el accidente y asegurarnos de atar todos los cabos sueltos. La visibilidad es buena y está seco. Tiene que haber algún motivo. Quizá un error del conductor. Alcohol, medicación. La pareja de ahí no oyó ningún frenazo. Bueno, a ver, que se lo lleve la grúa. Quiero comprobar los frenos. Muy bien, enseguida. No había ninguna marca de frenada. Los investigadores se quedaron completamente sorprendidos. Chrissy se las había apañado para estrellarse con el único árbol que había en la carretera, al menos en 1,5 kilómetros en ambos sentidos. Al día siguiente, Chrissy volvió a casa para estar con sus hijas. Un policía estatal se acercó para hacerles algunas preguntas sobre aquel accidente. Buenas tardes. Era un poco raro ver que interrogaban a mi madre y le hacían tantas preguntas justo después de haber perdido a alguien. Dígame, ¿toma alguna medicación? Parecía que mi madre, mi hermana y yo nos enfrentáramos al resto del mundo. Chrissy reveló que, aparte del medicamento para dejar de fumar, había estado tomando antidepresivos y somníferos. Eso podría explicar el accidente. La medicación de Chrissy podía haberle hecho perder el conocimiento brevemente antes de la colisión. Mis condolencias. Estaremos en contacto. Cementerio Mount Zion, Webster, Massachusetts. Días después de la muerte de Charlie, familiares y amigos se reunieron para presentarle sus respetos. Aquel presentador de televisión era muy conocido y querido en la comunidad. Harían falta 5 años para que llegaran hasta aquí. Pues espero no estar por aquí. Le he hecho muchísimo de menos. Era muy divertido, un tipo genial y muy listo. Durante ese mismo otoño de 2009, Steve Merrill se había presentado en la comisaría. Siéntese. Gracias. Steve no podía quitarse la idea de la cabeza de que la muerte de Charlie podría tener algo más. Había algo que le había llamado la atención en el funeral de su amigo. ¡Ay, Dios! Me pareció que el comportamiento de Chrissy en el funeral había sido muy raro. No derramó ni una sola lágrima. Y había algo más. Steve les contó una conversación extraña que había mantenido con Chrissy un mes antes del accidente. Le hablé a Chrissy de un amigo mío. Su mujer tenía un coche que fallaba. Se pusieron el cinturón y metieron un montón de cojines. ¿Sí? Habían chocado el coche contra un árbol para destrozarlo y estafar al seguro. Brillante.
Vi cómo le cambiaba la cara. Era como si hubiera estado buscando la forma de sacar a Charlie de su vida. Pero aquella era una acusación muy grave, y la policía no tenía nada aparte de las sospechas de Steve. Alguien entró a robar. Habían pasado 10 meses desde que Charlie Billis apareciera por última vez en televisión. Sí, ¿el tío volvería por más? Por supuesto, siempre hay que regresar a la escena del crimen. Junio de 2010. Chrissy decidió que era hora de mirar hacia el futuro. Al fin y al cabo, solo tenía 43 años, así que se metió de puntillas en el mundo de las citas por Internet. Mi madre es alguien que quiere cuidar de otras personas y me pareció que a lo mejor estaba buscando eso. Quizás. Y poco después, encontró una persona interesante que le cambiaría la vida. Se llamaba Kevin Leland y se acababa de mudar a la zona de Vermont. En esta web puntúan tu compatibilidad con otra persona y la nuestra era bastante alta, un 98%, no es muy habitual. Teníamos un sentido del humor similar. Sí, la tarde me ha ido bien, ¿y a ti? Durante las siguientes 3 semanas, Chrissy y Kevin se fueron conociendo mejor. Nos estábamos escribiendo y ella mencionó que había perdido a su marido en un accidente de coche. Yo me sentí fatal al pensar en perder a un marido, un cónyuge de esa manera. Octubre de 2010. Había transcurrido un año desde la muerte de Charlie y Kevin y Chrissy se habían citado para dar un paseo por el campo. Ella no estaba muy animada. Yo le pregunté qué le pasaba y me dijo que era por el accidente. Chrissy casi nunca dejaba de pensar en la muerte de Charlie. Habíamos pasado por la misma carretera en la que había ocurrido el accidente. Ella se acercó al árbol con el que se chocó. Y me explicó los detalles del accidente. Charlie no llevaba el cinturón puesto. Me pareció un poco raro. Y tampoco iba tan rápido, como a 90. Poco después, Chrissy le contó a Kevin cosas de su matrimonio con Charlie. Aunque yo no quería oír los detalles escabrosos, quería saberlo. Me maltrataba. A mí. Y a las niñas. Me quedé destrozado al oír eso. Me quedé sin respiración. Y me contó que ella se sentía culpable por el accidente. Yo le dije que era algo natural que se sintiera culpable, pero que no era culpa suya. Pero me dijo, no, no lo entiendes. Lo hice adrede. Lo maté a propósito. Y pensé, vaya. Me impactó y supe que era testigo de un asesinato. Me relacioné con alguien con quien preferiría no haberlo hecho. ¿Por qué Chrissy habría estrellado el coche a propósito tras 17 años de matrimonio? Kevin sabía que debía ir directo a la policía estatal, pero primero quería conseguir más pruebas. No esperaba que me creyeran solo contando mi historia, sin pruebas que la respaldaran. Decidí llevar una grabadora digital en el bolsillo, quedar otra vez con ella y conseguir que confesase. Hola. Cuando se presentó en la comisaría al día siguiente, les puso a los inspectores una grabación que los dejó atónitos. Yo lo maté, le quería mucho, pero no iba a dejar que nadie me matara a mí. Parecía que Chrissy estuviera confesando un asesinato. Él la escuchó y levantó las cejas.
Sí, no fue fácil. ¿A qué te refieres con que no fue fácil? Que no fue fácil. No puedes matar a alguien y hacer como si nada, como en las pelis. Pero la policía tenía dudas. Levantó nuestras sospechas, pero no sabíamos si estaba diciendo esas cosas para impresionar al señor Leland, si estaba siendo sincero o no. Había grabado la conversación sin que Chrissy lo supiera y sin ningún tipo de orden oficial. Eso sería inadmisible en un juicio. La policía necesitaría más pruebas para demostrar que este accidente había sido un asesinato premeditado. Y estaban a punto de conseguirlo. Aquí tenemos otra buena para todos los neoyorquinos. Un sicario madurito que había trabajado para el capo de la mafia, John Gotti, ha sido condenado a cadena perpetua por 4 asesinatos a sangre fría. ¿No son todos los asesinatos a sangre fría? Que yo sepa, sí. Sí. Cuando Steve Merrill grabó este programa, no imaginaba que su amigo Charlie Billis acabaría muerto 1 hora después, víctima de un supuesto accidente de coche. Al recordarlo, creo que le estreché la mano y le dije: que pases un buen día. Repetimos la semana que viene. Sin embargo, 1 año y medio después, su esposa Chrissy había admitido a su nuevo novio, Kevin Leland, que el accidente había sido intencionado. Yo lo maté. Le quería mucho, pero no iba a dejar que nadie me matara a mí. La Policía Estatal de Vermont necesitaba pruebas concluyentes de cuáles habían sido sus intenciones. El inspector Annis decidió que la mejor manera de hacerlo era acudir a la fuente. El 25 de abril de 2011 visitó a Chrissy con la intención de grabar toda la conversación. Ella pensaba que yo había ido a hablar sobre la reclamación al seguro. Chrissy intentaba cobrar el seguro del coche de Charlie de $100,000. Mucho dinero para alguien que había tenido que apañárselas con muy poco. Dijeron que un abogado tendría que rellenar el papeleo con un juez. Y yo pregunté, ¿por qué? Porque ya había tenido otros accidentes. Y nunca habían involucrado a ningún juez, pero a lo mejor como era una suma tan alta... Después de hablar del seguro, yo cambié de tema. Puede que al volver a casa él te enfadara y dijeras: oye, no lo aguanto más, me voy a chocar con ese árbol, estoy harta. Y saltaste y... Mira, aunque no nos lleváramos bien, yo seguía queriéndolo. Pero cuanto más la presionaba el inspector Annis sobre lo que pensaba aquel día, más intentaba Chrissy cambiar de tema. Encontré una araña. Ya. Y la iba a tirar por el porche trasero, pero el gatito decidió que tenía hambre. Es algo que hacen los gatos. El inspector Annis no estaba de humor para charlas, así que fue directo al grano. ¿Alguna vez planificó o investigó cómo sobrevivir a un accidente de coche o algo así? No. Vale. ¿Alguna vez le ha contado a alguien que hubiera estrellado intencionadamente el coche para matar a su marido? No. ¿Está segura? Sí. La sorprendieron mintiendo. La policía tenía pruebas de que le había contado a alguien que había estrellado el coche a propósito. ¿Necesito un abogado? Eso depende de usted. Chrissy comenzó a venirse abajo y la conversación continuó fuera, lejos de las niñas. Chrissy se estaba quedando sin tiempo. La compañía de seguros aún no había pagado y los iban a desahuciar. Estábamos haciendo la mudanza y de repente llegó mi madre llorando y nos dijo: tengo que irme un tiempo. Tengo que irme un tiempo y necesito que me prometáis que cuidaréis la una de la otra. ¿Entendido? Eso me pareció muy fuerte. Y mi hermana también estaba muy alterada. ¿Lo entendéis? Vale.
Lo siento. Finalmente, Chrissy cedió ante la presión de la policía y compartió algo con el inspector Anis. Primero, necesito saber si podré visitar a las niñas. ¿Me lo puede prometer? Creo que está adelantando acontecimientos, pero supongo que será que piensa que va a ir a la cárcel o algo y... Sí. Durante esa conversación, ella confesó que había estrellado el vehículo intencionadamente, lo cual provocó la muerte de Charles Billis. Yo no perdí el conocimiento exactamente, ni nada, en ningún momento. Vale. Cariño, ya te lo he dicho otras veces, ¿vale? El dinero me lo dará el gobierno. Estábamos volviendo a casa. ¿Vas a buscar trabajo? Que me dejes, nos va bien. Se puso a gritarme. No estamos bien. ¿Qué estás haciendo? Se suponía Cállate. que tenías que dejarlo. No fumes en el coche, mira la carretera, mujer. ¡Que te calles! Cuando llegamos a la granja, vi el árbol y sabía que no se movería si me chocaba con él. Lo fuerte es que fue la cosa más bonita que he visto en mi vida. Ese árbol acercándose. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Pensé que moriríamos los dos. Eso pensaba que pasaría. ¿Su intención era suicidarse Sí, y matarlo a él? no podía más, no quería seguir así. Y no le iba a dejar a él con mis hijas. Chrissy Billis fue acusada del asesinato de su marido, Charlie Billis, pero las únicas pruebas reales de la acusación eran sus confesiones. Así que antes de que pudiera retractarse, le ofrecieron un acuerdo. En julio de 2012, Chrissy se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciada a 15 años de cárcel. Las acusaciones de Chrissy de sufrir abusos mentales por parte de Charlie nunca se demostraron. Me acuerdo de ella en el juzgado y que pensé, vale, primero pierdo a mi padre y ahora voy a perder a mi madre y me pareció una locura. Me dejó destrozada, desde luego. Steve Merrill continúa grabando insólitos programas para la televisión de acceso público en el estudio de la NEK-TV. Me parece incomprensible, al echar la vista atrás, que estuviéramos grabando este programa y ni siquiera una hora después él acabara muerto. Todos vamos a morir, pero nunca piensas que vaya a ser a manos de tu esposa. Ha sido un buen programa. Sí. ¿Qué parte de no matarás no entendió? Eso ha sido todo por esta semana de noticias para nosotros. Y recordad, las noticias de última hora son las primeras. Por supuesto, saca la lista. Gracias, hasta luego. Adiós. La madrugada en Madrid tenía ese silencio extraño que solo aparece cuando la ciudad aún no ha despertado y las calles parecen suspendidas en el tiempo. Era el 14 de noviembre de 1998. Las farolas iluminaban débilmente las aceras húmedas de un barrio tranquilo al norte de la capital. Ningún grito, ningún ruido, solo el murmullo distante de un coche que pasaba por la avenida principal. Pero dentro de un pequeño apartamento en el tercer piso, algo ya había salido terriblemente mal. La puerta estaba entreabierta. No había señales de una pelea visible desde el pasillo. Ningún mueble volcado, ningún cristal roto. Solo ese detalle mínimo que más tarde se convertiría en la primera pieza de un rompecabezas imposible. La luz del salón seguía encendida. A las 6:27 de la mañana, una vecina que salía temprano para trabajar notó el silencio incómodo del apartamento. La mujer, que llevaba años viviendo en el mismo edificio,
Sabía perfectamente que algo no encajaba. Allí vivía Laura Navarro, una joven de 27 años, periodista freelance. Conocida por su rutina ordenada y su carácter tranquilo, Laura siempre cerraba la puerta. Siempre la vecina llamó. No hubo respuesta. Empujó ligeramente la puerta y entonces vio algo que nunca olvidaría. El cuerpo de Laura estaba en el suelo del salón. La policía llegó 15 minutos después, para cuando los primeros agentes entraron al apartamento. El aire estaba cargado con una sensación difícil de describir. No había señales de robo. No faltaba dinero, no faltaban joyas. El bolso de Laura estaba sobre la mesa. Su teléfono, un modelo antiguo, de los que apenas comenzaban a popularizarse, estaba en la cocina. Nada parecía tener sentido. El informe inicial hablaba de un ataque rápido, brutal. Preciso, no había vecinos que hubieran escuchado gritos. No había cámaras de seguridad, no había testigos. Solo silencio. El caso explotó en los titulares locales esa misma tarde. Joven periodista asesinada en su casa. Crimen misterioso en Madrid. Policías insospechosos. Los investigadores comenzaron por lo obvio. Amigos, compañeros de trabajo. Familia, antiguas relaciones sentimentales. Cada nombre fue revisado, cada llamada telefónica analizada. Cada movimiento de las últimas 48 horas reconstruido con obsesiva precisión. Nada. Laura había salido la noche anterior con 2 amigos a un pequeño bar cerca de Malasaña. Habían hablado de trabajo, de viajes, de planes para el invierno. Se despidieron cerca de las 11:30. Los camareros confirmaron la historia. Los amigos también. Nadie notó nada extraño. A las 12:13, Laura fue vista por última vez entrando en su edificio. La cámara del portal captó su silueta cruzando la puerta. Después de eso, la oscuridad. La policía analizó cada centímetro del apartamento. Los técnicos forenses recogieron fibras, huellas, cabellos durante horas. El lugar se convirtió en un laboratorio silencioso lleno de luces blancas y guantes de látex. Fue entonces cuando apareció el primer detalle inquietante. Una huella parcial. No estaba en un lugar evidente. No estaba en la puerta ni en la mesa. Estaba en algo más pequeño. Más íntimo. Un vaso de cristal en la cocina. Un vaso que Laura nunca llegó a terminar. Dentro todavía quedaba un poco de agua. Y en el borde, una marca. Una huella. No coincidía con Laura. No coincidía con ninguno de los vecinos. No coincidía con los amigos que habían estado con ella esa noche. Era una huella desconocida, durante semanas. Los investigadores siguieron cada posibilidad imaginable. Revisaron listas de delincuentes conocidos. Interrogaron a antiguos compañeros de universidad. Incluso exploraron la posibilidad de un acosador. Pero el rastro siempre terminaba en el mismo punto muerto. La huella no aparecía en ninguna base de datos. Era como si el asesino hubiera aparecido de la nada y luego hubiera desaparecido igual de rápido. El funeral de Laura reunió a más de 200 personas, periodistas, familiares, vecinos, amigos. Todos repetían la misma frase frente a los micrófonos. Era imposible que alguien quisiera hacerle daño. La prensa comenzó a llamar al caso de una forma que terminaría marcándolo para siempre. El misterio del apartamento silencioso. Pasaron los meses, después los años. Las carpetas del caso comenzaron a acumular polvo en una estantería gris dentro de una comisaría de Madrid. Los detectives originales fueron reasignados. Algunos se jubilaron. Otros se trasladaron a diferentes unidades. El nombre de Laura Navarro dejó de aparecer en los titulares. Pero el expediente nunca se cerró, porque la huella seguía allí, esperando. En 2005, 7 años después del crimen, un nuevo equipo revisó el caso. En ese momento, la tecnología de ADN estaba avanzando rápidamente. Los investigadores decidieron volver a examinar las muestras recogidas en el apartamento. Fue entonces cuando encontraron algo que en 1998
había pasado desapercibido una microscópica gota de sangre. No pertenecía a Laura. Era demasiado pequeña para haber sido detectada con los métodos iniciales, pero ahora estaba allí. Visible, real. El laboratorio extrajo el ADN y por primera vez, el caso tenía algo más que una huella misteriosa. Tenía un perfil genético. El problema era que ese perfil tampoco coincidía con nadie en las bases de datos nacionales, ni con criminales conocidos, ni con registros policiales, ni siquiera con muestras internacionales. El asesino seguía siendo un fantasma. Los años continuaron pasando. La familia de Laura nunca dejó de insistir. Cada aniversario del crimen traía una nueva entrevista. Una nueva petición pública. ¿Alguien sabe algo? Alguien vio algo, pero nadie hablaba. Madrid seguía creciendo. Nuevos edificios aparecían donde antes había calles vacías. Nuevos vecinos llegaron al barrio. Para muchos, la historia se convirtió en una anécdota lejana, un caso antiguo. Una tragedia olvidada, hasta que en 2023, 25 años después del crimen, algo cambió. No fue una llamada, no fue una confesión. Fue algo mucho más silencioso, un laboratorio. Una nueva tecnología, un método capaz de rastrear parentescos genéticos a través de bases de datos civiles. Los investigadores decidieron probarlo. Tomaron el ADN desconocido. Lo introdujeron en el sistema y entonces apareció la primera coincidencia. No era el asesino, era un primo segundo. Un hombre que vivía a más de 500 kilómetros de Madrid, pero esa pequeña coincidencia genética abrió una puerta que había permanecido cerrada durante un cuarto de siglo. Los detectives comenzaron a construir un árbol familiar completo, decenas de nombres, decenas de historias, personas que nunca habían oído hablar del caso. Pero en algún punto de ese árbol genealógico había un nombre. Un hombre que en 1998 tenía 29 años, un hombre que había vivido a solo 3 calles del apartamento de Laura, un hombre que nunca fue interrogado, nunca investigado, nunca sospechoso hasta ahora. Y cuando los detectives finalmente encontraron su dirección actual, descubrieron algo que hizo que el caso volviera a ocupar titulares en toda España. Porque ese hombre seguía viviendo en Madrid. Y durante 25 años había llevado una vida completamente normal. Durante 25 años, el nombre de Laura Navarro había permanecido congelado en un expediente grueso, guardado en una estantería gris de la Brigada de Homicidios de Madrid. Un caso antiguo, un crimen sin respuesta. Un misterio que parecía condenado a permanecer enterrado entre papeles amarillentos y fotografías de una escena del crimen que el tiempo no había logrado borrar. Pero ahora, en el invierno de 2023, algo había cambiado. En una sala silenciosa del laboratorio forense, el perfil genético desconocido, aquella diminuta gota de sangre encontrada en el apartamento en 1998, había comenzado a hablar. No con palabras, con coincidencias. El sistema de genealogía genética había encontrado una conexión distante, un parentesco débil, casi invisible, pero suficiente para abrir una grieta en el muro de silencio que había rodeado el caso durante décadas. Un primo segundo, un hombre que vivía en Valencia, no era sospechoso, nunca había estado en Madrid durante los días del crimen. Pero su ADN compartía pequeños fragmentos con el perfil desconocido, fragmentos que indicaban algo inquietante. El asesino tenía familia, y esa familia estaba registrada en bases de datos civiles. Los investigadores comenzaron a trabajar como si estuvieran reconstruyendo un mapa perdido. Árboles genealógicos, certificados de nacimiento, registros de matrimonio. Líneas familiares que se extendían hacia atrás y hacia los lados como raíces de un bosque invisible. Primos, tíos, abuelos. Décadas de historia familiar. Cada nombre era analizado. Cada rama del árbol se ampliaba poco a poco. Era un trabajo lento.
meticuloso, casi obsesivo. Pero después de varias semanas, el mapa comenzó a reducirse. De cientos de posibles individuos, a menos de 20. Todos hombres, todos con una edad que encajaba con el perfil estimado del agresor en 1998. Los detectives comenzaron entonces la segunda fase. Ubicación. ¿Dónde vivían esas personas en el momento del crimen? La lista comenzó a encogerse aún más. Algunos habían vivido siempre en otras ciudades, otros habían emigrado al extranjero. Otros eran demasiado jóvenes en 1998. Uno por uno fueron eliminados. Hasta que quedaron solo 3 nombres, 3 hombres. 3 posibles identidades para el fantasma, que había desaparecido de aquel apartamento 25 años atrás. El primero vivía en Zaragoza. Registros laborales demostraban que estaba trabajando en un turno nocturno el día del crimen. El segundo vivía en Sevilla. En 1998 se encontraba cumpliendo servicio militar en otra provincia. ¿Y el tercero? El tercero había vivido en Madrid, exactamente en 1998. En un pequeño apartamento situado a apenas 3 calles del edificio de Laura Navarro, los detectives observaron el nombre durante varios segundos. Era un nombre común, nada llamativo. Nada que hubiera despertado sospechas en su momento. Se llamaba Miguel Ángel Salgado. En 1998 tenía 29 años. Trabajaba como técnico de mantenimiento en una empresa de climatización. Un empleo normal, horarios normales, sin antecedentes penales, sin denuncias, sin registros policiales. Nunca apareció en el radar de los investigadores originales. Nunca fue interrogado, nunca fue mencionado en ningún informe. Era, en apariencia, invisible. Pero cuando los detectives revisaron su dirección de aquella época, algo provocó un silencio incómodo en la sala, porque su edificio estaba a solo 4 minutos caminando del apartamento de Laura. 4 minutos, una distancia que alguien podía recorrer en menos de 3. Los investigadores comenzaron a reconstruir su vida con el mismo nivel de detalle que habían usado con Laura décadas atrás. Miguel Ángel había nacido en 1969 en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Se mudó a Madrid a principios de los años 90 buscando trabajo. Durante varios años compartió piso con otros trabajadores jóvenes antes de alquilar su propio apartamento. Los vecinos lo describían como alguien tranquilo, reservado, educado. No era el tipo de persona que llamara la atención. Nunca hubo peleas, nunca hubo denuncias. Nunca hubo problemas. En 2001 se casó. En 2004 tuvo su primera hija. En 2008 compró una casa en las afueras de Madrid. Durante más de 2 décadas construyó una vida aparentemente normal. Trabajo, familia, rutina. El tipo de vida que nadie cuestiona, pero ahora, en una pantalla iluminada dentro de la brigada de homicidios, su nombre estaba conectado con algo mucho más oscuro. El ADN. Los investigadores sabían que la coincidencia genealógica no era suficiente para arrestarlo. Necesitaban una muestra directa, una prueba definitiva que conectara a Miguel Ángel Salgado con la diminuta gota de sangre encontrada en la escena del crimen. Así que comenzaron a observarlo, no oficialmente, de forma discreta. Un equipo de vigilancia empezó a seguir su rutina diaria. Cada mañana salía de su casa a las 7:20. Conducía hasta una empresa de mantenimiento industrial situada en el sur de la ciudad. Terminaba su turno cerca de las 5 de la tarde. Algunas noches salía a correr. Otras se quedaba en casa viendo televisión. Nada extraño. Nada sospechoso. Nada que indicara que ese hombre de rostro cansado y vida rutinaria pudiera haber estado alguna vez dentro de un apartamento donde una joven periodista perdió la vida. Pero los detectives sabían que los asesinos no siempre parecen asesinos. A veces parecen vecinos normales. Padres de familia, hombres que saludan amablemente al pasar. Durante días esperaron la oportunidad correcta, hasta que una noche ocurrió. Miguel Ángel salió de su casa para sacar la basura. Era un gesto cotidiano. Automático.
algo que millones de personas hacen sin pensar. Pero cuando cerró la tapa del contenedor, dejó caer algo más. Una taza de café desechable. El equipo de vigilancia esperó 5 minutos, 10. Cuando estuvieron seguros de que no regresaría, uno de los agentes caminó hacia el contenedor. Sacó la taza, la colocó cuidadosamente dentro de una bolsa de evidencia. Esa misma noche fue enviada al laboratorio. Los técnicos trabajaron en silencio durante horas. Extrajeron células de saliva del borde del vaso, aislaron el ADN y lo compararon con el perfil genético encontrado en el apartamento de Laura Navarro en 1998. La coincidencia apareció en la pantalla del ordenador poco después de las 2 de la madrugada. Una coincidencia total, el mismo perfil, el mismo ADN. El fantasma del apartamento silencioso tenía ahora un nombre. Miguel Ángel Salgado, 25 años después del crimen. El asesino finalmente había dejado de ser invisible, pero cuando los detectives recibieron el informe del laboratorio, nadie celebró porque sabían algo inquietante. Durante 25 años, ese hombre había vivido libre. Había caminado por las mismas calles, había formado una familia. Había construido una vida entera sobre un secreto enterrado, un secreto que ahora estaba a punto de explotar. La orden de arresto fue preparada esa misma mañana, pero antes de ejecutarla, los investigadores decidieron revisar una vez más el expediente original, y fue entonces cuando encontraron un detalle que provocó un escalofrío en la sala. Un detalle que había estado allí desde el principio, pero que nadie había conectado. Una declaración de un vecino tomada la mañana del crimen. Un hombre mayor que vivía en el segundo piso del edificio de Laura, en 1998 había dicho algo aparentemente insignificante, algo que los investigadores consideraron irrelevante en su momento. El vecino recordó haber visto a un hombre bajando las escaleras del edificio cerca de medianoche, un hombre que no reconocía, un hombre que parecía nervioso, pero el vecino nunca pudo describir bien su rostro. Solo recordó un detalle pequeño. El hombre llevaba una chaqueta de trabajo con el logotipo de una empresa de mantenimiento. En aquel momento, esa información no llevó a ninguna parte. Madrid estaba llena de trabajadores de mantenimiento. Electricistas, técnicos, fontaneros. Pero ahora, 25 años después, los detectives miraban ese viejo informe con una sensación inquietante. Porque el sospechoso que acababan de identificar había trabajado exactamente en ese tipo de empleo. Y durante todo ese tiempo, la pista había estado allí. Esperando, silenciosa. Olvidada dentro de un expediente, como si el caso hubiera estado susurrando la verdad desde el primer día. Y ahora, por primera vez en 25 años, la policía estaba a punto de tocar la puerta del hombre que había logrado desaparecer dentro de la ciudad, sin dejar rastro. Sin cometer otro error, sin imaginar que una diminuta gota de sangre iba a perseguirlo durante un cuarto de siglo, hasta alcanzarlo. En su propia casa, la madrugada en la que los detectives decidieron actuar no tenía nada de espectacular. No hubo sirenas, no hubo persecuciones. No hubo cámaras esperando frente a la casa, solo un coche gris estacionado al otro lado de la calle. Dentro, 2 agentes observaban la vivienda con la paciencia fría que solo tienen quienes llevan años esperando un momento como ese. La casa de Miguel Ángel Salgado estaba en una urbanización tranquila en las afueras de Madrid. Calles limpias. Jardines bien cuidados, farolas que iluminaban suavemente las aceras. Un lugar donde la gente caminaba con perros por la mañana y los niños iban al colegio en bicicleta. El tipo de lugar donde nadie imagina que un asesino pueda haber vivido durante décadas. Pero esa mañana, a las 6:10, la casa estaba rodeada discretamente. 2 coches sin identificar en la esquina. Un equipo de apoyo estacionado una calle más abajo. La orden de arresto ya estaba firmada. El ADN no dejaba espacio para dudas. Después de 25 años. El caso de Laura Navarro
estaba a punto de abrir una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Las luces del interior de la casa se encendieron a las 6:27. Exactamente a la misma hora en que, 25 años antes, una vecina había descubierto el cuerpo de Laura en el suelo de su apartamento, una coincidencia que ninguno de los detectives mencionó. Pero todos notaron, a las 6:42. La puerta del garaje comenzó a abrirse. El coche de Miguel Ángel apareció lentamente. Un sedán oscuro, el mismo que había conducido al trabajo cada mañana durante años. Los agentes intercambiaron miradas silenciosas. Ese era el momento. Cuando el coche salió completamente del garaje, un vehículo policial bloqueó la calle. Otro se colocó detrás. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Miguel Ángel frenó, miró por el espejo retrovisor. La confusión apareció en su rostro antes de que los agentes llegaran a la puerta del conductor. Uno de ellos golpeó suavemente la ventanilla. «Policía, apague el motor». Miguel Ángel obedeció. Sus manos temblaban ligeramente cuando abrió la puerta. Los vecinos aún no habían salido de sus casas. El barrio seguía medio dormido. Solo algunos pájaros rompían el silencio de la mañana. El detective principal leyó la orden de arresto con voz firme. Miguel Ángel escuchó cada palabra. No gritó. No protestó. No preguntó nada. Solo bajó la mirada, y durante unos segundos que parecieron eternos, nadie dijo nada. Finalmente, el detective pronunció el nombre que había permanecido enterrado durante un cuarto de siglo: Laura Navarro. Por primera vez, Miguel Ángel levantó la cabeza. Sus ojos se quedaron fijos en el agente. No era sorpresa. No era indignación. Era algo más difícil de describir. Reconocimiento, como si ese nombre hubiera estado viviendo dentro de su mente todos esos años. Esperando este momento, las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas a las 6:47 de la mañana. Exactamente 25 años, 2 meses y 30 días después del asesinato. La noticia se filtró a la prensa antes del mediodía. Primero apareció en un pequeño portal digital. Después en la radio, luego en televisión. Detenido sospechoso en caso sin resolver de 1998, ADN conduce a arresto histórico. Crimen de periodista finalmente resuelto, pero dentro de la sala de interrogatorios de la Brigada de Homicidios, el ambiente era mucho menos triunfal. Miguel Ángel Salgado estaba sentado frente a una mesa metálica, las manos esposadas, la mirada fija en la superficie. Un vaso de agua frente a él. 2 detectives entraron en la sala. El mismo equipo que había seguido cada pista durante meses, el mismo equipo que había construido el árbol genealógico que condujo hasta su nombre. Durante unos segundos nadie habló. El silencio en la habitación era tan denso que parecía absorber el aire. Finalmente, uno de los detectives colocó una carpeta sobre la mesa. La abrió lentamente. Dentro había fotografías. El apartamento, la escena del crimen. El vaso de agua en la cocina, la diminuta gota de sangre ampliada bajo un microscopio. El detective deslizó la fotografía hacia Miguel Ángel. «Tu ADN», dijo con voz calmada. Miguel Ángel miró la imagen. Parpadeó. Luego miró al detective. «No sé de qué hablan». La negación fue inmediata, automática. Como si hubiera ensayado esa frase durante años, el segundo detective sacó otro documento. Un informe del laboratorio, la coincidencia genética, las estadísticas, las probabilidades. Una entre miles de millones, es tu ADN, repitió. Miguel Ángel no respondió. El interrogatorio continuó durante horas. Las preguntas se repitieron una y otra vez. ¿Conocía a Laura Navarro? ¿Había estado alguna vez en su edificio? ¿Había hablado con ella? ¿Había coincidido con ella en algún momento? Miguel Ángel respondió lo mismo cada vez. No, pero los detectives sabían algo importante. La memoria humana puede mentir, el ADN no. Y mientras el interrogatorio avanzaba, otro equipo trabajaba en paralelo. Una orden de registro había sido emitida para la casa de Miguel Ángel. Los agentes entraron poco después de su arresto.
La vivienda parecía exactamente lo que cualquiera esperaría encontrar, un hogar familiar. Fotos en las paredes, juguetes antiguos guardados en cajas, recibos, libros, documentos, nada extraño. Nada que gritara violencia, pero los investigadores sabían que los secretos rara vez se esconden a simple vista. Comenzaron a revisar cada cajón, cada carpeta, cada rincón del garaje, horas más tarde. En una caja vieja dentro de un armario del trastero, uno de los agentes encontró algo que hizo que todos se detuvieran. Era una chaqueta de trabajo azul, gastada por los años, con un logotipo bordado en el pecho, el logotipo de una empresa de mantenimiento industrial que había operado en Madrid a finales de los años 90, la misma empresa donde Miguel Ángel había trabajado en 1998. Los detectives observaron la prenda en silencio, porque en ese mismo momento recordaban algo que había estado olvidado durante décadas. La declaración del vecino, el hombre que había visto a un desconocido bajar las escaleras del edificio de Laura aquella noche, un hombre con una chaqueta de mantenimiento. La coincidencia era demasiado perfecta. La chaqueta fue enviada al laboratorio. Horas más tarde, los resultados confirmaron algo inquietante. En el interior del cuello, escondidas entre las fibras del tejido, había trazas microscópicas de sangre. Sangre antigua, sangre degradada por el tiempo. Pero aún detectable, el laboratorio comenzó el proceso de extracción. Y mientras eso ocurría, en la sala de interrogatorios, Miguel Ángel seguía repitiendo la misma frase. No sé de qué hablan. El detective principal lo observaba con atención. Había visto esa actitud antes. Personas que negaban hasta el último segundo. Personas que preferían construir una muralla de silencio antes que enfrentarse a lo que habían hecho. Pero esta vez la evidencia era diferente. Esta vez la evidencia tenía 25 años de paciencia detrás. Cuando el detective salió brevemente de la sala, su teléfono vibró en el bolsillo. Era el laboratorio. La voz al otro lado de la línea fue directa. Sin rodeos, las fibras de la chaqueta contenían ADN. Y ese ADN coincidía con el perfil genético de Laura Navarro. Durante unos segundos, el detective no dijo nada. Miró a través del cristal de observación hacia la sala de interrogatorios. Miguel Ángel seguía sentado, inmóvil, con la mirada fija en la mesa. 25 años viviendo con ese secreto. 25 años creyendo que el tiempo lo había protegido, pero ahora el tiempo se había convertido en su peor enemigo. El detective regresó a la sala, se sentó frente a él. Colocó una nueva fotografía sobre la mesa, la chaqueta, el informe del laboratorio, la coincidencia de ADN. Esta vez, cuando Miguel Ángel miró los documentos, algo cambió en su expresión. Por primera vez desde su arresto, sus manos comenzaron a temblar y el silencio dentro de la sala se volvió aún más pesado. Porque todos sabían que estaban a punto de escuchar algo que había permanecido enterrado durante 25 años. Algo que nunca fue contado. Algo que había vivido oculto dentro de la memoria de un hombre que, durante décadas, había logrado caminar entre la gente como si nada hubiera pasado. Hasta ahora. El silencio en la sala de interrogatorios no era un silencio normal, era un silencio pesado, casi físico, como si el aire dentro de la habitación se hubiera vuelto más denso. Miguel Ángel Salgado permanecía inmóvil frente a la mesa metálica, las manos esposadas. Los ojos fijos en los documentos que el detective había dejado frente a él, la fotografía de la chaqueta, el informe del laboratorio, el resultado que había sobrevivido 25 años de polvo, olvido y tiempo. Durante largos segundos, nadie habló. Los detectives sabían que ese momento era delicado. A veces, cuando una mentira ha sido sostenida durante décadas, no se rompe con gritos ni amenazas, se rompe con silencio. Con paciencia, con la presión lenta de la verdad acercándose. Miguel Ángel tragó saliva. Su mirada se movió lentamente desde el informe hacia el detective. «Eso no significa nada»,
dijo finalmente, con voz baja. Pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. El detective se inclinó ligeramente hacia adelante. Significa todo. La frase quedó suspendida en el aire. El segundo detective deslizó otra fotografía sobre la mesa, la escena del crimen. El apartamento, el suelo de la sala donde Laura Navarro había sido encontrada aquella madrugada de enero de 1998. 25 años, dijo el detective principal. 25 años pensando que nadie iba a encontrar esa gota de sangre. Miguel Ángel no respondió. Sus dedos comenzaron a moverse nerviosamente contra el metal frío de las esposas. Los detectives no apartaban la mirada. Tu sangre, continuó el detective. En su apartamento, otra pausa. Y la sangre de Laura en tu chaqueta. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Desde el otro lado del cristal de observación, otros agentes seguían la escena sin hablar. Algunos llevaban años en homicidios, otros habían entrado al caso apenas unos meses antes. Pero todos compartían la misma sensación. Ese era el momento en que un caso frío se calentaba. En que la historia comenzaba a salir a la superficie. Miguel Ángel cerró los ojos durante unos segundos. Cuando los abrió, su mirada parecía más cansada. No la conocía, murmuró. El detective respondió de inmediato. Eso no es lo que dicen las pruebas. Otro documento apareció sobre la mesa. Un mapa. El mapa del barrio donde Laura vivía en 1998. Y le equivocó. Un círculo rojo marcaba su edificio. ¿Otro círculo? Apenas 3 calles más allá, señalaba el apartamento donde Miguel Ángel vivía en ese momento. 4 minutos caminando, dijo el detective. Miguel Ángel miró el mapa. No dijo nada. El detective continuó hablando con una calma, que resultaba casi inquietante. Un vecino vio a un hombre bajar las escaleras esa noche. La mirada de Miguel Ángel volvió a levantarse. Llevaba una chaqueta de mantenimiento. Los ojos del sospechoso se quedaron fijos en el detective. Durante un instante, el silencio se volvió insoportable. La misma chaqueta que encontramos en tu casa. Las palabras cayeron como piedras en la mesa metálica. Miguel Ángel respiró profundamente. Sus hombros comenzaron a tensarse. Por primera vez desde que comenzó el interrogatorio, parecía que algo dentro de él estaba luchando por salir. Pero cuando habló, lo que salió fue otra negación. Yo no hice nada. Los detectives no reaccionaron. Era una frase que habían escuchado miles de veces, pero esta vez la diferencia era simple. La evidencia ya no estaba discutiendo, la evidencia estaba hablando. El detective principal se levantó lentamente de la silla, caminó hasta el lado de la mesa y dijo algo que cambió la temperatura de la habitación. Laura tenía 27 años. Miguel Ángel no levantó la mirada. Periodista. Otra pausa. Estaba investigando una historia. Los dedos de Miguel Ángel se detuvieron. El detective continuó. Una historia sobre irregularidades en contratos de mantenimiento de edificios públicos. La cabeza de Miguel Ángel se levantó lentamente. Sus ojos parpadearon. Algo se movió detrás de su mirada. Algo pequeño, pero suficiente para que los detectives lo notaran. El segundo detective aprovechó ese instante. Sacó otro documento de la carpeta. Un viejo recorte de periódico. Un artículo que Laura Navarro había publicado semanas antes de morir. El titular hablaba de empresas subcontratadas por el ayuntamiento para trabajos de mantenimiento. Empresas con contratos dudosos. Empresas que utilizaban técnicos externos. Empresas como la que había empleado a Miguel Ángel Salgado en los años 90. La fotografía del artículo quedó frente a él. Miguel Ángel la observó. Durante varios segundos no dijo nada. Luego respiró profundamente. Y por primera vez, su voz cambió. Eso fue hace mucho tiempo. El detective respondió sin emoción. Pero sigue siendo verdad. El silencio volvió a caer. Un silencio más largo, más profundo. Finalmente, Miguel Ángel bajó la cabeza. Las palabras salieron lentamente, como si cada una pesara más que la anterior.
No fue así. Los detectives intercambiaron una mirada rápida. Era la primera grieta, la primera frase que no era una negación completa. «¿Entonces cómo fue?», preguntó el detective. Miguel Ángel cerró los ojos, sus hombros subieron y bajaron lentamente con la respiración. Y durante unos segundos que parecieron eternos, parecía que estaba viajando hacia atrás. 25 años atrás, hasta aquella noche fría de invierno en Madrid, cuando el edificio de Laura Navarro estaba en silencio, cuando la ciudad dormía. Cuando una puerta se abrió, cuando un hombre cruzó un pasillo, cuando una conversación se convirtió en algo más oscuro, pero cuando finalmente habló, las palabras no fueron lo que los detectives esperaban. «Yo no la maté». La frase cayó en la mesa como un golpe seco. Los detectives no se movieron. Habían esperado una confesión, habían esperado una historia. Pero lo que acababan de escuchar era algo diferente, algo que abría una nueva puerta en el caso. «Entonces alguien más estaba allí», dijo el detective. Miguel Ángel levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban diferentes ahora. Había miedo en ellos. Un miedo real. «No entienden», susurró. El detective se inclinó ligeramente hacia adelante. «Explícanos». Miguel Ángel respiró hondo, miró el vaso de agua. Lo acercó lentamente a sus labios. Bebió un pequeño sorbo. Sus manos temblaban. Cuando volvió a mirar a los detectives, parecía un hombre diferente, un hombre que llevaba demasiado tiempo guardando algo que ya no podía contener. «Esa noche», empezó, pero se detuvo. El silencio volvió a llenar la habitación. Desde el otro lado del cristal, los agentes contenían la respiración, porque todos sabían que el pasado estaba a punto de hablar. Y cuando finalmente Miguel Ángel levantó la cabeza y abrió la boca de nuevo, las palabras que pronunció cambiaron completamente la dirección del caso. No estaba solo. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Porque de repente, después de 25 años, el caso de Laura Navarro ya no tenía un solo sospechoso, ahora tenía dos. La frase quedó flotando en el aire como una detonación silenciosa. No estaba solo. Nadie en la sala habló durante varios segundos. Los detectives sabían que acababan de cruzar una frontera invisible. Durante 25 años, el caso había girado alrededor de una sola pregunta. ¿Quién mató a Laura Navarro? Ahora la pregunta se multiplicaba. Se volvía más oscura, más compleja. ¿Quién más estaba allí? El detective principal mantuvo la mirada fija en Miguel Ángel. ¿Quién estaba contigo? Miguel Ángel no respondió de inmediato. Su respiración era lenta y regular, como si cada palabra que estaba a punto de decir pesara toneladas. Sus ojos se movieron por la habitación. La mesa, la cámara en la esquina, el espejo oscuro detrás del cual sabía que había más agentes observando. Luego volvió a mirar al detective. «No era parte del plan», murmuró. El silencio se volvió aún más espeso. El segundo detective habló con voz firme. «Empieza desde el principio». Miguel Ángel cerró los ojos. Durante unos segundos, parecía un hombre que había pasado 25 años intentando olvidar algo que ahora regresaba con toda su fuerza. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más distante. «Yo trabajaba para una empresa de mantenimiento, ya lo saben». El detective asintió. «Sí, nos enviaban a edificios, oficinas, apartamentos, revisar tuberías, electricidad, cosas así». Su mirada se perdió por un instante en algún punto del suelo. Ese edificio, el de Laura, lo conocía. El detective no lo interrumpió. Había estado allí varias veces, meses antes. Una pausa, pero esa noche no estaba trabajando. El segundo detective apoyó los brazos sobre la mesa. «Entonces, ¿por qué fuiste?» Miguel Ángel tardó unos segundos en responder, porque alguien me lo pidió. Los dos detectives intercambiaron una mirada rápida. «¿Quién?» Miguel Ángel respiró profundamente. «Un hombre». La respuesta no sorprendió a nadie, pero tampoco aclaraba nada. «Nombre», dijo el detective. Miguel Ángel negó lentamente con la cabeza.
Nunca lo supe. El detective lo observó con escepticismo. ¿Quieres que creamos eso? Miguel Ángel levantó la mirada. Era un intermediario. El silencio volvió. El detective principal habló despacio. Explícalo. Miguel Ángel tragó saliva, un tipo que a veces aparecía cuando había trabajos especiales. La palabra quedó suspendida en la habitación. Trabajos especiales. No sonaba a mantenimiento. ¿Qué tipo de trabajos? Preguntó el detective. Miguel Ángel dudó. Entrar a sitios, revisar documentos, hacer copia, cosas así. Los detectives permanecieron inmóviles. Porque aquello ya no sonaba a un crimen pasional, sonaba a algo organizado. Algo planeado. Espionaje. Preguntó el segundo detective. Miguel Ángel negó lentamente. No, solo buscar cosas. El detective principal se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué cosas? Miguel Ángel miró la mesa. Información. La palabra cayó como una sombra. El detective deslizó nuevamente el recorte del periódico frente a él. El artículo de Laura Navarro. La investigación sobre contratos de mantenimiento. Esto... Miguel Ángel lo miró. Sus ojos se quedaron fijos en el papel. Luego bajó la cabeza. Sí. El silencio en la sala se volvió más oscuro, porque de repente el asesinato de Laura Navarro ya no parecía un crimen aleatorio. Parecía una colisión peligrosa entre periodismo y secretos. ¿Quién te dijo que fueras esa noche? Preguntó el detective. Miguel Ángel respondió casi en un susurro. El intermediario. ¿Cómo se llamaba? Nunca lo dijo. El detective suspiró lentamente. ¿Cómo era? Miguel Ángel cerró los ojos un momento. Alto, 40 y tantos. Siempre llevaba abrigo oscuro. Hablaba poco. Los detectives tomaban notas. Cada detalle importaba ahora. ¿Qué te pidió exactamente? Miguel Ángel tardó en responder. Que entrara al apartamento. Con Laura dentro, no sabía si estaría... Pero estaba. Miguel Ángel asintió lentamente. Sí, un escalofrío recorrió la sala. El detective continuó. ¿Qué buscaba? Un cuaderno. Los dos detectives levantaron la mirada al mismo tiempo. ¿Qué cuaderno? Miguel Ángel respondió con dificultad. Un cuaderno rojo. El silencio cayó otra vez. Porque los detectives recordaban algo. En los archivos antiguos del caso había una nota breve en el inventario de la escena. Cuaderno de notas de la víctima no encontrado. Un detalle pequeño. Ignorado durante años, pero ahora regresaba como una pieza perdida del rompecabezas. El detective apoyó las manos sobre la mesa. ¿Entraste al apartamento? Miguel Ángel asintió. ¿Sí? Como la puerta no estaba cerrada con llave. Otra pausa. Entré. Pensé que no había nadie. Sus dedos comenzaron a temblar ligeramente, pero ella estaba allí. El silencio volvió a llenar la habitación. ¿Qué pasó después? Preguntó el detective. Miguel Ángel respiró profundamente. Sus ojos parecían estar mirando algo que solo él podía ver. Se asustó. Claro que se asustó, dijo el detective con frialdad. Miguel Ángel continuó. Intenté explicarle, decirle que solo buscaba algo. Y... Ella empezó a gritar. La tensión en la habitación se volvió palpable. ¿La tocaste? Miguel Ángel negó rápidamente. No, no al principio. El detective lo observó sin parpadear. Pero después sí. Miguel Ángel no respondió. Sus ojos estaban llenos de algo parecido al pánico. ¿Qué pasó? Insistió el detective. Miguel Ángel habló con voz quebrada. El otro hombre apareció. Los dos detectives se quedaron completamente inmóviles. ¿Qué otro hombre? Miguel Ángel levantó la mirada lentamente. El intermediario. El silencio se volvió total. Porque aquello cambiaba todo. ¿Entró al apartamento? Preguntó el detective. Miguel Ángel asintió. Sí, ¿cuándo? Después de que Laura empezó a gritar, el detective respiró lentamente. Y entonces, Miguel Ángel tragó saliva. Todo ocurrió muy rápido. El detective no apartó la mirada.
Explícalo. Miguel Ángel cerró los ojos. Ella intentó llamar a la policía y... Su voz se quebró ligeramente. Él la empujó. Un segundo de silencio, y ella cayó. Los detectives se miraron brevemente. ¿La empujó o la golpeó? Preguntó el detective. Miguel Ángel abrió los ojos lentamente. Su expresión estaba llena de miedo. La golpeó. La palabra resonó en la habitación como un disparo. Durante 25 años, el informe forense había hablado de un traumatismo violento en la cabeza, un golpe fuerte. Pero nunca se supo cómo ocurrió, hasta ahora. ¿Con qué?, preguntó el detective. Miguel Ángel respondió apenas audible, con algo de la cocina. El detective recordó inmediatamente la escena del crimen. Un objeto pesado. Nunca identificado. Laura murió allí. Preguntó el segundo detective. Miguel Ángel negó lentamente. No, al principio no. El silencio volvió a caer. Más pesado que nunca. ¿Qué pasó después? Miguel Ángel parecía al borde del colapso. Sus manos temblaban abiertamente. Él dijo que ya era tarde. El detective frunció el ceño. ¿Tarde para qué? Miguel Ángel levantó la mirada. Y sus ojos estaban llenos de un miedo que parecía haber vivido dentro de él durante 25 años, para dejarla viva. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía detener el tiempo, porque todos en la sala sabían lo que esa frase significaba. Y porque ahora, después de 25 años, la verdadera historia de aquella noche empezaba a salir a la luz. La habitación quedó sumida en un silencio que parecía absorber el sonido mismo de la respiración. Para dejarla viva, la frase no necesitaba explicación. Todos en la sala entendieron inmediatamente el peso de esas palabras. 25 años de especulación. Informes forenses, teorías policiales. Titulares de periódico y ahora, en una mesa metálica bajo luces frías. La historia real comenzaba a tomar forma. El detective principal no apartó la mirada de Miguel Ángel. Explícalo. Miguel Ángel respiró profundamente. Su voz subuca. Sus hombros subían y bajaban con una lentitud pesada, como si el pasado hubiera decidido caer de golpe sobre su pecho. Ella estaba en el suelo, dijo finalmente. El detective no habló. Sangraba, pero todavía se movía. El sonido del bolígrafo del segundo detective se detuvo. Intentaba levantarse. Miguel Ángel tragó saliva. Estaba confundida. No entendía qué estaba pasando. La escena parecía materializarse lentamente en la mente de todos los presentes. El apartamento pequeño, la luz encendida en la cocina. El olor metálico de la sangre mezclado con el silencio del edificio. Yo le dije que se calmara, continuó Miguel Ángel. Que nadie quería hacerle daño. El detective lo miró con frialdad. Pero alguien ya lo había hecho. Miguel Ángel bajó la mirada. Sí, otra pausa larga. El intermediario, dijo finalmente, estaba enfadado. ¿Por qué? Porque ella nos había visto. La respuesta era simple. Brutalmente simple. Un testigo. Una periodista, una mujer que ya estaba investigando algo peligroso. ¿Qué dijo él? Preguntó el detective. Miguel Ángel cerró los ojos un momento. Dijo que esto no podía salir de esa habitación. El silencio en la sala se volvió aún más denso. ¿Y entonces? Preguntó el segundo detective. Miguel Ángel tardó en responder. Laura intentó arrastrarse hacia el teléfono. El detective recordó inmediatamente los informes antiguos. El teléfono fijo estaba fuera del soporte, tirado en el suelo del salón. En ese momento, en 1998, los investigadores habían pensado que ella había intentado pedir ayuda. Ahora sabían que era cierto. ¿Qué hizo el intermediario?, preguntó el detective. Miguel Ángel miró la mesa. Su voz salió casi en un susurro. La agarró. El silencio volvió a caer. ¿Cómo? Del cuello. Los detectives no reaccionaron, pero dentro de la habitación algo se volvió aún más oscuro. ¿La estranguló? Miguel Ángel asintió lentamente.
Sí, la palabra quedó suspendida en el aire. Durante años, el informe forense había mencionado marcas leves en el cuello de Laura Navarro, pero nunca fueron consideradas la causa principal de muerte. El traumatismo craneal había sido el foco. Ahora todo cambiaba. ¿Murió allí?, preguntó el detective. Miguel Ángel negó con la cabeza. No inmediatamente. El detective apoyó los codos sobre la mesa. Entonces, ¿qué pasó? Miguel Ángel respiró profundamente. Ella dejó de moverse y pensamos que estaba muerta. El silencio volvió. ¿Pensaron? Miguel Ángel levantó lentamente la mirada. Sí, el detective entrecerró los ojos. Pero no lo estaba. Miguel Ángel dudó. No lo sé. La respuesta dejó un vacío incómodo en la habitación. ¿Qué hiciste después?, preguntó el detective. Miguel Ángel parecía cada vez más agotado. El intermediario encontró el cuaderno. Los detectives se inclinaron ligeramente hacia adelante. ¿Dónde? En el escritorio, el recorte del periódico seguía sobre la mesa. La investigación de Laura Navarro, las empresas de mantenimiento. Los contratos públicos. ¿Qué había en ese cuaderno?, preguntó el detective. Miguel Ángel negó lentamente. No lo vi, pero él sí. ¿Sí? ¿Y qué hizo con él? Se lo llevó. Otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Durante años, los investigadores se habían preguntado qué había pasado con las notas personales de Laura. Ahora sabían que alguien las había buscado específicamente. ¿Qué hiciste tú?, preguntó el detective. Miguel Ángel miró sus manos esposadas. Nada. El detective lo miró fijamente. Eso no es verdad. Miguel Ángel levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y resignación. Limpié un poco de sangre. El silencio volvió a caer. ¿Dónde? En el pasillo. El detective recordó otro detalle antiguo del informe. Algunas manchas parecían haber sido parcialmente limpiadas. En aquel momento se había pensado que Laura había intentado levantarse. Ahora la verdad era distinta. ¿Por qué lo hiciste? Miguel Ángel respondió con voz rota, porque él me lo dijo. ¿El intermediario? Sí. El detective apoyó lentamente una fotografía frente a él, la escena del crimen. Pero dejaste algo atrás. Miguel Ángel miró la foto. ¿Qué? El detective tocó el informe del laboratorio. Tu sangre. Miguel Ángel cerró los ojos. Me corté la mano. ¿Con qué? Con un vidrio roto. El detective recordó otro detalle del expediente. Un vaso roto en el suelo de la cocina. Otro pequeño misterio resuelto. ¿Qué pasó después? Miguel Ángel respiró profundamente. Nos fuimos, juntos. Sí, ¿por dónde? Por las escaleras. El detective recordó el testimonio del vecino que había visto a un hombre con chaqueta de mantenimiento bajar rápidamente esa noche. Pero ahora sabían que no había sido uno solo. Habían sido dos. ¿Qué pasó con el intermediario después? Miguel Ángel tardó varios segundos en responder. Desapareció. ¿Qué significa eso? Nunca volvió a llamarme. El detective lo miró con atención. ¿Ni una vez? No. Ni después de que el caso apareció en todos los periódicos. Miguel Ángel negó lentamente. Nunca. El silencio volvió a llenar la sala. Un hombre, sin nombre. Sin registros, sin rostro claro. El segundo hombre del apartamento. El hombre que, según Miguel Ángel, había dado el golpe final. El detective principal habló lentamente. Entonces, durante 25 años, guardaste silencio. Miguel Ángel no respondió. ¿Por qué? Miguel Ángel levantó la mirada, y por primera vez desde que empezó el interrogatorio, su respuesta no sonó como una excusa, sonó como miedo puro. Porque él dijo que si hablaba, el detective esperó. ¿Qué dijo? Miguel Ángel susurró. Que habría más muertos. El silencio que siguió fue más frío que cualquier otro en esa habitación. Porque de repente, el asesinato de Laura Navarro ya no parecía solo un crimen.
parecía el borde visible de algo mucho más grande, algo que llevaba 25 años enterrado, algo que quizás todavía estaba vivo en las sombras de Madrid. La amenaza no estaba escrita en ningún informe policial. No aparecía en los expedientes amarillentos del Archivo Central, ni en las miles de páginas que durante décadas intentaron reconstruir la muerte de Laura Navarro, pero ahora estaba allí, flotando en la sala de interrogatorios, como un eco oscuro que venía del pasado. Habrá más muertos. Miguel Ángel no levantó la mirada después de decirlo. Sus ojos seguían clavados en la mesa metálica, como si mirar a los detectives fuera demasiado peligroso, incluso ahora, 25 años después. El detective principal cruzó los brazos lentamente. ¿Quién dijo eso? Miguel Ángel respondió sin dudar. El intermediario. Silencio. ¿Exactamente qué dijo? Miguel Ángel respiró con dificultad. Dijo que nadie debía saber que estuvimos allí, que si alguien hablaba, habría consecuencias. El segundo detective inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué tipo de consecuencias? Miguel Ángel tardó en responder. Peores que la cárcel. La frase cayó con un peso incómodo. Durante 25 años. Miguel Ángel había vivido libre, no había sido detenido. No había sido interrogado seriamente, no había aparecido en el radar de la investigación. Pero tampoco había hablado. El detective lo observó fijamente. ¿Tenías miedo? Miguel Ángel levantó la mirada. Y por primera vez desde que empezó la confesión, sus ojos mostraban algo claro. Sí, no era la respuesta de un hombre intentando salvarse. Era la respuesta de alguien que había estado huyendo de una sombra invisible durante décadas. El detective apoyó los dedos sobre el expediente. ¿Quién era ese hombre realmente? Miguel Ángel negó lentamente con la cabeza. No lo sé. ¿Trabajabas con él? Solo lo vi 3 veces. El detective frunció el ceño. 3, sí. Cuéntamelo. Miguel Ángel cerró los ojos un instante, intentando recordar. La primera vez fue en un bar. ¿Dónde? En Lavapiés. El detective tomó nota. ¿Cuándo? Un par de meses antes de... Se detuvo de aquella noche. ¿Qué quería? Información. El detective lo observó con atención. ¿Sobre qué? Miguel Ángel dudó. Sobre edificios. ¿Qué edificios? Oficinas, apartamentos, lugares donde yo había trabajado. El detective comprendió inmediatamente lo que significaba. Un técnico de mantenimiento tenía acceso a algo valioso. Planos, llaves, horarios, entradas discretas. ¿Y el apartamento de Laura Navarro? Preguntó el detective. Miguel Ángel asintió lentamente. Sí, ¿te preguntó específicamente por ese apartamento? Sí. El silencio volvió a instalarse en la sala. Porque eso significaba algo muy claro. Laura Navarro no había sido una víctima al azar. Alguien la estaba buscando. ¿Qué querían saber exactamente? Preguntó el detective. Miguel Ángel respondió con voz baja. Cuando estaba sola, el sonido del bolígrafo volvió a detenerse. Lo sabías, más o menos. Como Miguel Ángel encogió ligeramente los hombros. Los porteros hablan, los vecinos hablan, los técnicos escuchan. Pequeñas conversaciones. Comentarios casuales, fragmentos de rutina. A veces eso era suficiente para construir un mapa de la vida de alguien. ¿Y les dijiste? Miguel Ángel bajó la mirada. ¿Sí? El detective apoyó las manos sobre la mesa. ¿Por dinero? Miguel Ángel asintió. Un sobre. ¿Cuánto? 50.000 pesetas. El detective dejó escapar un suspiro lento. Una vida humana. Una periodista. Un asesinato. Y todo había comenzado con el precio de una pequeña información. ¿Cuándo fue la segunda vez que lo viste? Preguntó el detective. Miguel Ángel respondió casi inmediatamente. 2 semanas después. ¿Dónde? En un aparcamiento. ¿Qué te pidió? Miguel Ángel tragó saliva. Las llaves. El detective levantó la mirada. ¿Qué llaves? Las del edificio. La respiración del segundo detective se volvió más pesada.
¿Le diste acceso? Miguel Ángel asintió. Sí, el detective habló lentamente. Así que durante semanas, alguien pudo entrar al edificio de Laura Navarro cuando quisiera. Miguel Ángel no respondió. Pero su silencio era una confirmación. ¿Y la tercera vez? Miguel Ángel tardó más en responder, la noche del asesinato. El detective apoyó lentamente el expediente sobre la mesa. Entonces sabías que algo iba a pasar. Miguel Ángel negó rápidamente. No sabía que iba a morir nadie. Pero sabías que iban a entrar en su apartamento. Miguel Ángel no respondió. El detective lo observó con frialdad. ¿Y aún así fuiste? El silencio fue la única respuesta. Durante unos segundos nadie habló. El aire en la sala parecía más pesado. Descríbelo, dijo finalmente el detective. Miguel Ángel levantó la mirada. ¿A quién? Al intermediario. Miguel Ángel respiró profundamente. Alto, delgado, pelo oscuro, siempre bien vestido. Edad: 40, quizá 45. Acento. Miguel Ángel pensó unos segundos. No era de Madrid. ¿De dónde? No lo sé, pero no era madrileño. El detective tomó nota. ¿Alguna cicatriz? Miguel Ángel frunció el ceño, concentrándose. Sí, los dos detectives levantaron la mirada al mismo tiempo. ¿Dónde? Miguel Ángel señaló su mejilla izquierda. Aquí, grande. ¿No? Una línea fina. El detective anotó el detalle con cuidado. Una cicatriz. Un hombre alto. 40 años. Abrigo oscuro. Un intermediario que buscaba información sobre una periodista que investigaba corrupción. El rompecabezas empezaba a tomar una forma inquietante. ¿Sabes su nombre ahora?, preguntó el detective. Miguel Ángel negó lentamente. Nunca lo dijo. ¿Ni una vez? No. El detective se inclinó hacia adelante, pero alguien lo conocía. Miguel Ángel no respondió. Porque nadie trabaja solo durante tanto tiempo, continuó el detective. Siempre hay alguien más arriba. El silencio se volvió pesado otra vez. ¿Quién lo enviaba?, preguntó el detective. Miguel Ángel levantó lentamente la mirada, y por primera vez desde que empezó el interrogatorio, su expresión cambió. No era culpa, no era miedo, era algo más profundo. Algo más oscuro. ¿No quieren que eso se sepa? El detective lo miró fijamente. ¿Quiénes? Miguel Ángel susurró la respuesta. Los que tenían miedo de Laura Navarro. La frase quedó suspendida en la habitación, porque todos sabían lo que significaba. Una periodista, investigando contratos. Empresas de mantenimiento, dinero público. Corrupción. ¿Y ahora? Un asesinato. Pero lo más inquietante no era lo que Miguel Ángel había confesado. Lo más inquietante era otra cosa. Después de 25 años, el hombre con la cicatriz todavía no había sido encontrado.